Para indagar sobre sus propias historias, reconocer que todos podemos necesitar ayuda en algún momento y que es mejor saber qué está pasando en nuestra mente, con nuestras emociones y con nuestra conducta, tomar acción o el tratamiento adecuado y poder continuar de una manera fluida en lo que corresponde a tener una vida en plenitud en nuestro presente. Así que muchísimas gracias a todas las personas que hoy me escuchan y que me permiten entrar a su mente y también a su corazón. Como ya me presentaron, pues mi nombre es Marta Isabel Plaza, soy psicóloga de profesión, también soy un gran ser humano, amoroso, creo firmemente en el cambio. Soy mamá de 2 hijas, una de 15 años, una de 5 años, grandes maestras que me enseñan digamos, a resignificar mi propia historia, a encajar otras cosas, a soltar y aprender todos los días, y eso me encanta. Dirigí por 3 años consecutivos la unidad de salud mental del Hospital Universitario del Valle, siendo parte de equipos multidisciplinarios. Y estos equipos conformados, digamos, por psiquiatría, medicina general, nos permitieron brindar tratamientos multidisciplinarios a cada ser humano. No hay una técnica específica, no hay una fórmula mágica que funcione para todas las personas, pero sí podemos comprender que en la medida que cada ser humano pueda ser atendido desde diferentes profesiones de la salud, y sociales, pues este ser humano podrá avanzar en resolver ese conflicto que le ha generado su propia historia, sus propios traumas o la vivencia que está transitando en el presente. Bueno, preguntas, por favor, al final del espacio, y espero que toda la información que vaya a brindarles en este momento sea asertiva y les ayude a entender su propia vida, a entender las personas a su alrededor y, por supuesto, atender a cada uno de los seres humanos que la vida les va a permitir, digamos, que la vida les va a permitir conocerse para que ustedes sean parte del bienestar, de la mejoría tanto física como emocional. Así que voy a compartir pantalla para dar inicio a esta presentación. Denme un segundito ya. ¿Me comentan si allí ven la pantalla ya? Sí, Doc, ya vemos tu pantalla. Ok, listo. Bueno, entonces, bienvenidos a otro espacio para hablar acerca de los trastornos de la personalidad y, por supuesto, la psicoterapia. Sin embargo, debemos comprender que todos los seres humanos estamos o construimos una estructura de personalidad, y quiero que te pienses como si en este momento tú fueras a construir la casa de tus sueños, la casa que tienes acá en tu mente y en tu corazón. Resulta que empiezas a construir esa casa y empiezas a hacer unas bases, pero tú sabes que de pronto las bases no son tan sólidas. Sin embargo, continúas con la elaboración de esa casa. Posterior de la estructura pasas a hacer todo lo que es la obra gris, y la obra gris tapa un poco la estructura, luego la obra blanca, y todo queda muy bonito en la superficie, afuera. Sin embargo, con el tiempo se pueden ver los desajustes que puede presentar una casa con una estructura fracturada, debilitada, disgregada, con una estructura que no es sana para, digamos, dar un piso fuerte a esa casa que estamos construyendo. Ahora llévate esto a tu vida. Lleva esto a la vida de las personas que puedes conocer a tu alrededor, pero no para juzgar, solamente analizar y reflexionar qué tan profundo y qué tan, digamos, complejo puede ser un trastorno de personalidad, y por qué los trastornos influyen
o exacerban el desarrollo de otros trastornos mentales. Así que comprende que si no hay una estructura, no se presentaron las condiciones para que un ser humano pudiera tener o desarrollar una estructura sana de personalidad, pues esta persona como tal va a tener ciertas afectaciones en integrarse de una manera adecuada en la sociedad o en los diferentes ambientes o contextos que se desarrollan. Así que recuerda que tu vida sucede aquí y ahora. Todos los seres humanos tenemos historias pendientes por sanar porque fuimos criados por otros seres humanos. Así que quiero que en este momento tomes un tiempo para ti. Quiero que respires de una manera consciente para que tu cerebro y tu mente esté conectada con este momento presente. Recuerda que tú hoy estás recibiendo esta información valiosa para que identifiques qué aspectos en ti deben ser mejorados para que así logres ser un medio adecuado para que otro ser humano llegue y alcance su bienestar emocional, mental y físico. Así que vas a cerrar los ojos un momento. Respira de manera consciente, inhala, sostienes y exhalas. Inhala nuevamente, sostienes y exhalas. Ahora mientras inhalas vas a repetir la palabra inhalo y cuando exhalas en tu mente repites la palabra exhalo. Inhalo, exhalo. Céntrate en el presente, en tu aquí y en tu ahora. Percibe los latidos de tu corazón que te dan vida y desde la gratitud agradece a cada una de las partes de tu cuerpo, a cada célula, a cada órgano que te conforma. Agradecele a tu cerebro, a tu mente y a tu corazón por el ser humano que hoy estás siendo, que hoy eliges construir. Agradece la oportunidad de recibir nuevos conocimientos para ser tu mejor versión en todos los roles que desempeñes como ser humano en esta historia de vida. Inhala profundo y exhala. La técnica de la respiración consciente te va a ayudar a generar una relación empática con ese paciente que puede estar en una crisis, que puede estar vivenciando cualquier tipo de situación y que tú necesites como terapeuta o como médico centrar a esa persona en el aquí y en el ahora, generando empatía, confianza y un espacio que le permita a ese otro tramitar o poner en la palabra aquello que le ha generado malestar durante toda su vida o de una situación traumática que esté vivenciando. Quiero contarte de esta premisa que es súper importante para que puedas comprender que todo está articulado, nada pasa por separado y nosotros no nos desarrollamos de una manera aislada del resto de la sociedad, sino que el contexto cultural nos influye en lo más íntimo, transmitiéndonos esquemas de pensamiento y de experimentación de la realidad que son heredados. Esta premisa nos la deja Carl Jung, quien se dedicó a estudiar, digamos, también la mente, el comportamiento, pero también cómo se estructuraba la mente a partir de los arquetipos o símbolos que son es lo que representa el mundo como tal. Dentro de esta premisa podemos comprender que haber sido criados por unos seres humanos en un contexto distinto al que nos encontramos actualmente, debemos sí o sí, siempre que abordamos una persona o incluso nos abordamos a nosotros mismos, es reconocer en qué contexto esas palabras o esa instauración de límites fueron aplicados para que puedas entender y comprender que lo que funcionaba hace 20 años, hace 30, puede que hoy ya no resuene y que la cultura nos influye en lo más íntimo porque la cultura hace parte, digamos, de estructurarnos como seres humanos dentro de una sociedad. Así que te invito a que puedas identificar cuáles son estos esquemas de pensamiento con los que tú fuiste criado y los puedas identificar si realmente son este tipo de esquemas de pensamiento o de conducta las que resuenan con tu ser humano hoy en la actualidad, hoy en el presente, donde el mundo y las situaciones que vivimos nos llaman más a la humanidad y a trabajar sobre nosotros mismos para reconocer cuáles son esos aspectos que deben ser mejorados para transmitirlo a todas las personas con las que nos relacionamos y más nosotros que elegimos como vocación una carrera que es ayudar al otro, una carrera en servicio.
De este modo, todos los seres humanos nos estructuramos o vamos conformando una personalidad. Esta personalidad va a influir en todo lo que nosotros hacemos, pensamos, sentimos y cómo nos relacionamos con el entorno, con el mundo, en la parte, digamos, educativa, en la parte laboral, en las relaciones sociales. Así que esta estructura nos compete a todos. Sin embargo, esta estructura de personalidad requiere unos ambientes y requiere unos estímulos adecuados para que se desarrolle de una manera sana. Esta estructura está, digamos, dividida por ciertos rasgos de personalidad y todos tenemos rasgos de personalidad, unos en mayor propensión que otros. Así que unas personas pueden tender a ser un poco más impulsivas, menos sociables o más sociables, y también pueden ser personas que tengan un mal humor. Sin embargo, una persona con una sana estructura de personalidad logra equilibrar estos aspectos o estos rasgos de personalidad y logra autorregularlos para funcionar de una manera adecuada en sus relaciones consigo mismo y en todos los entornos en los cuales se desempeñan. Así que pues los rasgos de personalidad representan esos patrones de pensamiento, de cómo percibimos el entorno, lo que sucede a nuestro alrededor, lo que sucede con nosotros y la reacción que tenemos respecto a esas situaciones. Recuerden que todos en nuestra mente tenemos pensamientos, ideas y recuerdos que influyen o que captamos a partir, digamos, de los órganos de los sentidos. Estos pensamientos influyen en nuestra emoción y nuestra emoción en la conducta. Esto es de una manera saludable. Ahora nos pensamos por qué o qué pasa cuando hay una existencia de un trastorno de personalidad. Este mecanismo funcional que les estaba hablando, psíquico, digamos que ya no funciona de la misma manera. Entonces, mientras la persona le llega una idea, puede que lo asocie simplemente con una emoción y esto le lleve a comportarse de una manera impulsiva, no logra, digamos, racionalizar esa idea, hacer un proceso de introspección adecuado antes de tomar una decisión. Por ejemplo, en el caso de las personas con rasgos impulsivos, pero que ya no son saludables, sino que forman parte de un trastorno como tal. Bueno, entonces la existencia de un trastorno de personalidad se produce cuando estos rasgos de personalidad se vuelven muy pronunciados, rígidos y desadaptativos, que esta persona afectada pues, presenta problemas en el trabajo, en el colegio o en el trato con otras personas. ¿Recuerdas cuando estabas en el colegio de pronto y había ese compañero que incluso formaba caos y conflicto porque el profesor lo cambiara de lugar o de puesto? Entonces hablábamos de rebeldía, hablábamos de una persona desadaptada y se nos olvidaba que allí se estaba gestando un trastorno de personalidad. Nuestra personalidad se termina de estructurar hasta los 20 años cuando empezamos la juventud. Sin embargo, los trastornos de personalidad pueden presentarse incluso en periodos de infancia, cuando estos niños han, digamos, atravesado experiencias traumáticas o complejas y no tuvieron el espacio o el, digamos, el tiempo para elaborarlas de una manera significativa y adecuada y poder convivir, no convivir con el síntoma, sino atravesar de una manera saludable esa experiencia y lograr continuar con su propia vida. Estas desadaptaciones sociales pueden causar angustia significativa en personas con trastornos de personalidad y en aquellas que las rodean. Las personas con trastornos las personas con este tipo de trastornos, pues generalmente tienen muchos caos y conflictos alrededor de sus relaciones. Bueno, los individuos con un trastorno de la personalidad no modifican sus patrones de respuesta, es decir, siguen haciendo más de lo mismo porque no logran comprender o hacer ese proceso de introspección o esa toma de conciencia que les permita darse cuenta que esa conducta es la generadora del caos o del conflicto alrededor de sus relaciones. Estos patrones se denominan patrones de mala adaptación, no se ajustan adecuadamente a esa circunstancia o a ese contexto como lo exigen. Y los patrones de mala adaptación varían en su gravedad y en su duración. Esto será determinado, este conjunto de síntomas, por un psiquiatra que ya sé que vieron y tuvieron este espacio de acompañamiento por medio de psiquiatría, y solo el profesional en la salud mental, psiquiatra, puede dar el diagnóstico
de un trastorno de personalidad. Estos diagnósticos son complejos, estos diagnósticos a veces están asociados a múltiples diagnósticos, por ejemplo, un trastorno depresivo que pueda también incluir un trastorno de personalidad. Sin embargo, un trastorno depresivo, una persona que tenga o la diagnostiquen con un trastorno depresivo, no siempre va a tener un trastorno de personalidad. Sin embargo, tener un trastorno de personalidad sí influye de manera, digamos, de manera amplia en que se puedan desarrollar otros trastornos mentales, afectivos y pues lo propio dicho de conducta. Bueno, aquí quiero darte unos datos curiosos sobre que si sabías que alrededor del 10% de la población sufre un trastorno de la personalidad. Muchas personas no han sido diagnosticadas con este tipo de trastornos porque recuerden que alrededor de la salud mental han existido o coexistido muchos estigmas sociales que no permiten que las personas accedan a un servicio de salud en el tiempo oportuno por temor al que dirán, porque si me dan un diagnóstico mental, entonces yo soy el loco de la familia, soy el loco del barrio, soy el loco. Entonces las personas evitan, digamos, hacerse de manera responsable cargo de su enfermedad o de su patología y buscar el tratamiento adecuado, simplemente pues por este estigma social al que se puedan ver confrontados. Sin embargo, la psicología y la psiquiatría también se han ido gestando un lugar muy importante dentro de la sociedad, reconociéndose que a la terapia no van los locos, sino las personas que tienen desajustes en esa parte psíquica o emocional y que pueden hacer, digamos, un proceso terapéutico que les permite resignificar esos pensamientos y esos pensamientos influirán en su conducta también. Esos trastornos suelen afectar en igual medida a hombres y a mujeres. Sin embargo, hay una diferencia bastante marcada en dos tipos de trastornos de personalidad. Y es que el de seis, o sea, el trastorno de personalidad antisocial es más frecuente en 6 números entre los hombres que las mujeres. Estas personalidades o estos trastornos, digamos que implican una falta de conciencia o de reconocimiento frente al dolor de la otra persona. Entonces aquí encontramos la persona que de pronto te está robando en la calle y va por el objeto que es de su necesidad o de que lo que él se quiere robar, pero él no está pensando en ese momento sobre el dolor de la otra persona, si tiene familia, y posiblemente frente a ese acto no representa o no genera ningún tipo de conciencia y lo valida y lo acepta. Por eso los trastornos de personalidad es una distorsión de la realidad, de los valores, de todo lo que normalmente o en la sociedad es aceptado. Y por caso contrario, en los trastornos de personalidad limítrofe hay un gran número o hay grandes, digamos, resultados de estudios donde muestran que es un trastorno más que lo generan o lo desarrollan las mujeres. Así que los trastornos de personalidad suelen aparecer al final de la adolescencia o al principio de la edad adulta, donde, digamos, se termina de estructurar la personalidad y ya se manifiesta, digamos, en todo su esplendor. Sin embargo, también hay trastornos de personalidad que empiezan a desarrollarse o a gestarse desde la infancia. Recuerden que antes se pensaba que el ser humano cuando nacía del vientre de la madre, empezaba a desarrollar todos estos mecanismos, estos procesos superiores. Sin embargo, los estudios también nos han mostrado desde ese primer instante de la gestación hay una información desde el hijo deseado y el hijo no deseado. Según el psicoanálisis, el hijo no deseado es aquel que por no voluntad propia, digamos, una violación, pero también por aquellos intentos fallidos en que la madre desea expulsar a su feto y este no se logra. Ese es un hijo no deseado. Y el hijo deseado es aquel que surge de un encuentro casual o momentáneo en el cual dos personas han deseado tener esa relación, ese encuentro. Digamos que en ese encuentro donde se produce esa gestación, ya implícitamente hay una consensuación de esa relación, un consenso, perdón, de esa relación, y si llegase a ser el resultado, pues un embarazo, hay un hijo deseado, por lo tanto. Así que
todos estos afectos de la madre al bebé, la relación o el significado que teje alrededor de esa experiencia, esas primeras vivencias de ese menor con sus cuidadores, van a influir de manera drástica en el desarrollo de esa estructura de personalidad y de su propia salud mental. Los primeros 7 años son fundamentales en el desarrollo de las bases de una buena salud mental, como también de una estructura saludable de personalidad. Entonces, te estarás preguntando, y con todo esto de los trastornos de la personalidad, con todo esto que hemos escuchado, ¿qué se puede hacer? ¿Realmente tiene cura? ¿Esto dura para toda la vida? Y, ¿qué otra pregunta podría surgir? ¿El trastorno de personalidad siempre va a afectar a ese ser humano que lo tiene o puede aprender a vivir con ello? Entonces, déjame decirte que la buena noticia es que muchos de los trastornos mentales, emocionales y de conducta y afectivos sí tienen una mejoría en el tiempo, pero es necesario que esa persona pueda ser diagnosticada a tiempo y entrar en una atención integral, multidisciplinaria. De nada le servirá ir solo a la psicoterapia si no ha tenido un proceso, digamos, si lo requiere, farmacológico con una adherencia adecuada, si no, digamos, atiende a la intervención de otras profesiones que sean necesarias para evidenciar una mejoría oportuna y adecuada. Así que la psicoterapia hace parte del tratamiento, no solamente de los trastornos de personalidad, sino, podría yo decir, de todas las enfermedades con las cuales es diagnosticado un ser humano, y no solamente esa persona que lo aflige ese diagnóstico, sino también a un sistema familiar, porque el sistema familiar también, digamos, absorbe parte de la enfermedad y se vuelve el medio para ayudar a resolver el conflicto o el dolor o ayudar a tramitar, a transitar esa etapa de enfermedad o, por el contrario, a exacerbar los síntomas o la enfermedad como tal. Así que la psicoterapia sí puede ayudar al paciente a tomar conciencia de su papel a la hora de generar sus problemas y ayudarle a modificar su comportamiento socialmente indeseable, como también hablar sobre el estado de ánimo, los sentimientos, los pensamientos y las conductas. El paciente podrá aprender a sobrellevar el estrés y controlar su trastorno. En lo importante en la psicoterapia es que tú puedas comprender que cada sesión, cada espacio, se desarrollan elementos diferentes, desde la escucha, de la observación, y dependerá digamos, del terapeuta o del psicólogo, o también la psicoterapia la realizan los psiquiatras, desde la creatividad en la implementación de las técnicas que generen una mayor empatía para que esa persona pueda poner en la palabra ese malestar que lo ha aquejado o eso que no ha sido mencionado o reprimido. Como les decía, el tratamiento para un trastorno de personalidad o para cualquier otro tipo de trastorno incluye la psicoterapia individual, es decir, esa terapia tú a tú, en la cual el sujeto o el individuo pues, podrá expresar sus mayores miedos, sus aspectos de sombra, aquello que nunca ha sido manifestado. Y también es fundamental la terapia de grupo. Sin embargo, hay estudios que muestran o dicen que la terapia de grupo no es muy válida para las personas con trastorno de personalidad, pues dado a sus reacciones a sus conductas. Sin embargo, desde mi experiencia como líder 3 años en la unidad de salud mental, nosotros allá contamos con un equipo de estudiantes de psicología y hay un proyecto muy bonito que se llama Descargarte. Y allí teníamos bastantes pacientes con trastornos de personalidad y nos pudimos dar cuenta que la terapia grupal sí ayudaba a este tipo de pacientes a manejar la tolerancia a la frustración, a manejar al sobrellevar la presencia de un otro cuando mi trastorno de personalidad es evitativo, cuando mi timidez no me permite, digamos, expresar emociones, y cómo por medio de la terapia grupal, del arte, de pintar, de declamar un poema, de hacer representación o juego de roles, les ayudaba a mediar o a regular esos rasgos de personalidad y empezaban, digamos, a transformarlos o a coayudarse a que fueran un poco más funcionales. Así que desde mi experiencia, pienso u opino que todo paciente va a requerir un tratamiento
y este tratamiento que se propone debe ser desde una mirada analítica, una mirada empática y desde las necesidades de ese sujeto. No tratar de meter a cada paciente en una caja, sino comprender que cada paciente es una historia de vida con unos gustos, habilidades distintos, y si descubres que ese paciente que tú estás viendo tiene afinidades o habilidades del dibujo, pues el dibujo será una técnica fabulosa para que él pueda darse cuenta de sí mismo y de cuáles son esos pensamientos o esas emociones o esas conductas que están influyendo en su propio malestar. Bueno, sí o sí es importante que la persona esté motivada a cambiar, a ir a psicoterapia. Esto obligado no funciona. A menos de que la persona pues ya esté dentro de una unidad de salud mental donde prácticamente es obligatorio asistir a la psicoterapia. Sin embargo, pues los procesos con los trastornos de personalidad toman bastante tiempo y las mejoras son muy, digamos, paulatinas, muy cortas, hay retrocesos muy grandes y aquí el terapeuta deberá comprender que el trastorno de personalidad por su estructura es el que más puede demorarse en el tiempo para generar esas adecuaciones necesarias. Es importante reconocer que sí o sí se debe visitar o se debe interconsultar cuando ustedes estén en la práctica con el profesional de salud mental en la medida que ustedes identifiquen que esos patrones de conducta, de pensamiento, podrían estar tornándose en un trastorno de personalidad o podrían ser parte de un trastorno de personalidad. Los fármacos no modifican el trastorno de personalidad, pero sí ayudan a disminuir los síntomas. Por eso siempre hablamos de una adherencia al tratamiento adecuada para que ese paciente cuando se sienta un poco mejor no abandone el tratamiento farmacológico y tenga una recaída, sino también que pueda ser consciente de los factores de autocuidado y eso, digamos, en las campañas de promoción y prevención es lo que nosotros como profesionales de la salud debemos promover, factores de autocuidado. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta en los trastornos de personalidad? Pueden ser especialmente difíciles de tratar, pueden ser frustrantes porque el terapeuta o el médico puede no ver como unos resultados de una manera favorable o rápida. Sin embargo, como les decía, pues estos toman bastante tiempo porque es parte de una estructura. Pero lo que es importante para las personas que puedan identificar que están desarrollando o que tienen un trastorno de personalidad es que puedan elegir un terapeuta con experiencia que no juzgue tu experiencia de vida, que sea capaz de entender la imagen que tiene ese propio paciente consigo mismo, cuáles son esas áreas de sensibilidad emocional y cuáles han sido esas estrategias o esos recursos habituales para afrontar los problemas cotidianos de la vida o los problemas que le han generado, digamos, bastantes dificultades. Por eso quiero hablarles de 3 enfoques terapéuticos, más adelantico se los voy a dar porque debemos entender que nosotros resonamos a partir de nuestras creencias y de nuestros gustos con cierto tipo de enfoques, o el psicoanálisis, o el histórico-cultural, el cognitivo-conductual o el humanista. Mi invitación es a que puedas entender y comprender que si fuiste a una sesión psicológica o a varias de un enfoque y viste que no lograbas mejorar, que no resonaste allí, que lo que trabajaste no, o el beneficio que obtuviste en tu vida no fue como muy acorde a tu expectativa, recuerda que vemos psicólogos de todos los enfoques que estamos hoy dispuestos a ayudarte a ti o al paciente y que podamos enrutarlo para que pueda resolver ese malestar psíquico, emocional y tener una vida o una mejoría en su calidad de vida. La modificación de los rasgos de personalidad problemáticos, como la dependencia, la desconfianza, la arrogancia y la manipulación, que son rasgos de personalidad que generan un problema en la relación del sujeto consigo mismo y con los demás, lleva mucho tiempo, generalmente más de un año, y la clave para modificar estos rasgos es la psicoterapia individual, es decir, complementar la psicoterapia individual con este otro tipo de terapias grupales y todo, pero el paciente debe estar muy sujeto a una terapia individual por lo menos un año. Y quiero que puedan también llevarse esta premisa.
No todas las personas que acceden a un proceso terapéutico logran modificar esos patrones de pensamiento, de conducta, porque están muy anclados a su estructura de personalidad, a partir de que esa estructura no logró integrarse de una manera adecuada y no desarrollaron procesos como la toma de conciencia para, digamos, evitar conductas que sobrepasan, digamos, la comprensión social o la aceptación y la validez social, como son los trastornos de personalidad, psicópatas o sociópatas. Otras cosas para tener en cuenta es que la terapia de grupo y la modificación del comportamiento habitualmente pueden mejorar el comportamiento en cuestión de meses. Estos grupos de autoayuda o de terapia familiar también contribuyen a modificar conductas inadaptadas. Como les explicaba, la experiencia personal nos permitió comprender que a pesar de que las personas con trastornos de personalidad se conflictúan de una manera mucho más fácil por la imagen que tienen de sí mismos y los esquemas mentales que tienen del entorno, en algún momento, a partir de estar asistiendo, y conociéndose con sus compañeros, sintiéndose aceptado, validado, lograban modificar un poco, digamos, estos rasgos de personalidad impulsivos o con una baja tolerancia a la frustración o manipuladores. Es necesario también comprender que se debe trabajar con la familia, porque si hay un sistema familiar fracturado, cuando se trabaja con un paciente y se expone constantemente a ese mismo sistema, pues el avance que obtiene va a estar minimizado. Por eso nuestra recomendación siempre es indagar en la historia de ese individuo para identificar cuáles fueron esos puntos de quiebre que generaron la fragmentación o la pobre integración de la estructura de su personalidad. La implicación de la familia es útil y a menudo es esencial, ya que pueden actuar reforzando o atenuando los comportamientos o los pensamientos inapropiados. Entonces, aquí es donde empezamos a emplear psicoeducaciones para explicarle a la familia que la manipulación en un trastorno de personalidad no es porque la persona ya quiera ser así, sino que hace parte también de su trastorno. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los enfoques de la psicología y por qué me parece importante que ustedes los puedan tener en cuenta. Recuerden que siempre debemos abordarnos a nosotros mismos y si hoy algo de esta información que estás escuchando en este bloque, no solamente en este espacio, sino con los otros profesionales, resuena en algo en tu propia vida o de tus familiares o de los pacientes que tú estés llevando en el momento, pues puedas entender que todos tenemos una necesidad distinta que puede ser abordada de una manera asertiva y efectiva. Así que, como les decía, pues los trastornos de personalidad han generado bastantes controversias. Hasta el momento actual no hay como un examen específico, una técnica específica que nos ayude a determinar de una manera contundente el trastorno de personalidad o también, digamos, a tratarlo. Por eso se han propuesto muchísimos tratamientos psicológicos para abordar estos trastornos. Se han hecho muchos estudios para mostrar la eficacia de los mismos, sin embargo, todavía no hay como un tratamiento exacto que digan, este es el tratamiento que sirve para el trastorno de personalidad o para un trastorno en específico. ¿Por qué? Pues porque cada enfoque desde su teoría y mirada propone técnicas y estrategias que permiten la movilización mental, emocional y conductual de cada persona y su sistema social. Como les decía, nada sucede por separado, toda acción conlleva una reacción y si hay una persona que moviliza o logra movilizar sus esquemas mentales, estos asociados a una elaboración adecuada de la emocionalidad, y estos influyen en su conducta, pues la mejoría no va a ser solo para esa persona, sino también para todo su entorno. Entonces, el primer enfoque que les traigo es el enfoque cognitivo-conductual. Este enfoque da prioridad, dentro, digamos, de la terapia, da prioridad a la funcionalidad que cumple dicha conducta o una conducta en específico en la interacción de esa persona, ese sujeto, con un todo, con el entorno. Es decir, si esa conducta funciona de una manera adecuada para que ese sujeto pueda relacionarse de una manera adecuada con el entorno. En caso
contrario, entonces se empieza a modificar la conducta, se trabaja a partir de la conducta con este enfoque. Entonces, conductas agresivas, entonces, por ejemplo, un adolescente que irrumpe a golpes con todos sus compañeros, que no logra relacionarse con su sistema educativo, con sus profesores, que no cumple las normas, que lo cambian cada año de colegio. Entonces, allí digamos que la terapia empieza a trabajar es sobre la funcionalidad de esa conducta y cómo podrían coayudar a ese adolescente a identificar la relación o la imagen que tiene de sí mismo y la relación con su entorno. La naturaleza fundamental de la realidad es el cambio. Por eso yo les digo que yo soy una promotora y creo firmemente en que todas las personas sí podemos cambiar y el mundo, el ser humano está sujeto al cambio. En ese sentido, este enfoque busca ayudar al cliente a estar más cómodo con el cambio que debe realizar en su vida, posibilitando la disminución de los sentimientos de desesperanza, de ansiedad o esas ideas autolíticas de sí mismo. ¿Cuáles son unas técnicas que se usan para, digamos, para este tipo de trastornos o de situaciones? Yo quiero expresarles que a partir de mi experiencia yo he implementado técnicas de todos los enfoques. ¿Por qué? Porque yo no me centro solamente en la mirada que yo como ser humano y como profesional puedo tener en acompañar a otro ser humano. Yo me centro en la necesidad de ese sujeto y esa necesidad de esa persona o de ese ser humano que está enfrente mío, a veces, digamos, no resuena con ninguna de las técnicas de mi enfoque y yo puedo emplear otras técnicas que le pueden coayudar a él a obtener esa mejoría en calidad de vida o en la disminución de esos sentimientos de angustia, de malestar emocional. Recuerden que todas las personas que tienen este tipo o trastornos mentales, pues sufren bastante porque no encajan, ellos saben, ellos sienten, ellos perciben que hay algo raro en ellos y que son diferentes al resto de la sociedad. Dentro de estas técnicas se debe emplear la finura del terapeuta, es decir, hay muchas técnicas en los diferentes enfoques que manejamos los psicólogos, sin embargo, dependerá de esa mirada clínica y analítica del profesional que pueda integrar esa técnica adecuada para esa persona en específico. La técnica de exposición, pues esta técnica se basa en confrontar al paciente con el estímulo temido, que es lo que le genera ansiedad o malestar o agresividad. Esta técnica lo que busca es llevar a esa persona a que pueda exponerse por medio de un dibujo o de un objeto o de algo de esos otros focos generadores de malestar, para que él pueda reconocerse a sí mismo su emoción y cómo esa exposición le va a influir en su conducta. También está la técnica de flecha ascendente y esta se basa en la modificación de los esquemas del pensamiento y eso se consigue por una serie de preguntas que buscan explorar el porqué de cada respuesta. Aquí entonces el paciente es confrontado, se le hacen unas preguntas, se le hacen ciertas preguntas dentro del espacio terapéutico y a cada respuesta se le pregunta un por qué. Eso es como llevar a la persona contra la pared un poco y en la última, digamos, en los resultados, en las respuestas nuevas que le esté dando, está generando nuevos esquemas o nuevas formas de pensar sobre esa situación y estas van a influir en el esquema de pensamiento que tiene sobre sí mismo y lo que se busca es lograr, digamos, modificar ese esquema que ya no está o que nunca ha funcionado. Esta es una frase de un conductista que me pareció muy bonita y adecuada, que se las quiero dejar en este momento, que habla sobre: si nuestro pensamiento es sencillo y claro, estamos mejor equipados para alcanzar nuestras metas. Si una persona está padeciendo o ha desarrollado un trastorno mental, emoción, afectivo o de conducta o personalidad, nosotros como profesionales de la salud no es dar un caso perdido, sino ayudarle a que esos esquemas de pensamiento puedan tener una mayor claridad, puedan ser resignificados, pueda integrar unos nuevos esquemas de pensamiento que le permitan una mayor funcionalidad y así pueda alcanzar sus metas y sus sueños, porque todos los seres humanos merecemos vivir en plenitud y merecemos alcanzar las pequeñas y grandes metas que nos
propongamos o que nos pensemos desde nuestra mente y nuestro corazón. El enfoque humanista es un enfoque que está muy centrado en el aquí y en el ahora y en el reconocimiento de la emoción de esa persona. Yo les voy a mostrar la terapia Gestalt, que es dentro del enfoque humanista. Esta es una terapia que nació de la mano de un psiquiatra psicoanalista, Fritz Perls, en los años 50. Recuerden que este enfoque humanista coge o toma furor después de la Segunda Guerra Mundial, pues en la Segunda Guerra Mundial, posterior a que el mundo se da cuenta de todo eso que sucedió, se viene como una oleada de preguntas en torno al plano emocional. ¿Qué pasa con ese ser humano que es atravesado por experiencias tan complejas, tan difíciles? Y entonces el enfoque humanista da una mirada distinta para permitir conocernos a nosotros mismos, vivir en el presente y poder reconocer esas emociones y darles un lugar como tal para afrontarlo, digamos, las situaciones complejas o cotidianas en un momento actual, en un momento presente. También, digamos que este enfoque nos permite entender que la realidad no es lo que el cerebro capta solamente, sino que por medio de cada uno de los sentidos podemos tener una experiencia con esa realidad de una manera distinta. En el enfoque humanista también se desarrolló algo que se llama la logoterapia, que se las recomiendo muchísimo. Este es un libro que no me canso de recomendar, que se llama El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank, porque este tipo de terapia ayuda a las personas a encontrarle un sentido a las experiencias de su pasado, es decir, como armar un rompecabezas y ir diciendo, ok, si yo no tuve las condiciones necesarias cuando estaba en mi infancia, sufrí traumas, abusos, y no tuve las condiciones en ese momento, hoy en mi momento presente, ¿qué voy a hacer con todo esto que me sucedió para darle sentido a mi existencia? Y ese sentido es lo que se transforma o se convierte en la base o el pilar que sustenta a ese ser humano para transitar ese trastorno o esa afectación que esté viviendo. Recuerden que el paciente que viene a sesión, cada vez que viene a sesión, puede venir con una idea de que lo salvemos, ya que en un inicio, cuando él se vincula, lo hace desde la fusión con el otro. Esto es para los pacientes con trastornos de personalidad, como el trastorno o la persona siente que no tiene una personalidad propia o no logra, digamos, sentirse o con un sentido de pertenencia del sí mismo, pues se fusiona fácilmente con el otro. Entonces aquí encontramos las personas que cambian completamente su forma de ser cuando tratan de ser aceptados o validados en un grupo social o por una pareja y dejan de ser sí mismos porque no se reconocen y empiezan a funcionarse con el otro. Así que es muy importante reconocer que el paciente con el trastorno de personalidad requiere una atención muy minuciosa, distinta y digamos con la comprensión de que estos avances que puede tener la persona pueden ser muy demorados o prolongados en el tiempo. ¿Qué técnicas usamos en el enfoque humanista? La silla vacía, como les decía, pues los trastornos de personalidad, dicen algunos estudios que es a partir de la genética y de esas interacciones sociales que tiene el menor digamos, desde ese contacto de la gestación, la relación con sus cuidadores, con las instituciones como pues la iglesia, las instituciones educativas. Y también, pues, lastimosamente, las personas que en etapa de infancia o adolescencia han vivenciado experiencias traumáticas como el abuso sexual, el abandono de los padres o el abandono de uno de los padres, los castigos, esto influyeron en que no hubiera, pues, o no se pudiera desarrollar una buena personalidad. Así que debemos siempre pensarnos que ese sujeto o ese individuo tiene algo por sanar en su vida pasada, algo que ha quedado pendiente, y la silla vacía es una técnica que nos ayudará a acompañar a esa persona a elaborar esos asuntos pendientes. Entonces, esta es una técnica en la que se trabaja con dos partes de uno mismo encontradas, que se enfrentan entre sí hablando acerca de un asunto. Entonces, el paciente lo ponemos en una silla e imaginariamente
se visualiza la silla del frente que está vacía y allí puede traer simbólicamente a esa persona que fue, digamos, el abusador o la persona que falleció o la situación que no fue elaborada en dicho momento, y allí se le permite darle voz a ese dolor que fue reprimido o ese dolor que fue, digamos, encapsulado en nuestra mente para que la persona pudiera continuar. Los dibujos que representan parte de sus vivencias. Recuerden que la técnica del dibujo es una técnica proyectiva excelente, la proponen casi todos los enfoques psicológicos porque muchas veces es difícil identificar o ponerle palabras o interpretaciones o frases a eso que nos está generando tanto dolor, malestar o que nos lo ha generado a lo largo de nuestra vida y que nos genera un problema psíquico. Sin embargo, por medio de la proyección, cuando dibujamos, allí surge de manera directa nuestro inconsciente, lo más guardado de nuestra mente. Así que cuando dibujamos o permitimos que el paciente dibuje, hay una información valiosa desde la comunicación verbal, lo que expresa o narra cuando está haciendo el dibujo, desde la comunicación no verbal, la postura, la forma en cómo toma el lápiz o el color, la forma en cómo toma la hoja. Así que digamos que las técnicas por medio del dibujo ayudan a que la persona pueda conocerse a sí misma, pueda darse cuenta de ese pensamiento, de esa emoción y de esa conducta y lograr integrar esas partes que han generado conflicto en sí mismo. Así que es importante que puedas reconocer que en el enfoque humanista siempre estamos preguntando de qué te das cuenta con esto que tú dices, de qué te das cuenta con esto que tú dibujas, de qué te das cuenta con esto que tú escribes. El darse cuenta es un despertar, es un nuevo conocimiento y la idea de esa relación terapéutica es que esa persona quede con la información que le genere un mayor bienestar y pueda integrar esas partes en conflicto y continuar. Carl Rogers es un gran representante del enfoque humanista. Él también nos dice que no podemos acompañar a nadie a un proceso psíquico o emocional que nosotros no hayamos elaborado. Así que la invitación es que siempre mires hacia adentro, mires hacia ti, elabores tus situaciones de conflicto para que puedas ser la mejor versión de ser humano y de profesional que va a acompañar a ese otro ser humano que la vida te permite conocer. Quiero dejarles esta frase o esta premisa de Carl Rogers porque muchas veces se nos olvida que en nuestros cambios, en nuestras diferencias, en nuestras crisis, en nuestros reconocimientos, es donde sacamos nuestra mejor versión, los mejores aspectos de nosotros mismos. Así que me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Así que, ¿de qué te das cuenta hoy con esta frase? ¿Te permites comprender que hay algunos momentos en que nos sentimos muy bien y hay otros momentos en que no tanto? Te permite reconocer el miedo como una emoción válida para empujarte y trascender tus propios temores. Reconoces que la incertidumbre hace parte de nuestra existencia y la confusión o la crisis como una gran oportunidad para que puedas desarrollar otras habilidades que están innatas en ti o que tienes que aprender para poder afrontar la siguiente etapa de tu vida. Ahora, el último enfoque que les quiero mostrar es el enfoque psicoanalítico, que creería yo, pues, que los que no sabían, ahora con Netflix, la serie, ha resonado mucho el nombre de Sigmund Freud, y él es el padre y creador del psicoanálisis, digamos, un enfoque o una mirada que que digamos que ha explicado el psiquismo, el funcionamiento de la mente humana, como también es una teoría que considero la historia del individuo, sobre todo cómo esos primeros años influían en el funcionamiento o en la conducta, digamos, del adulto. El psicoanálisis pues divide la mente en dos partes, lo consciente y lo inconsciente, siendo el inconsciente el 95% y el 5% lo consciente. Por eso era tan importante o es tan importante dentro de este enfoque ir a esas raíces que generaron como ese síntoma o ese malestar para poder abordarlas desde ese momento específico.
El enfoque psicoanalítico está centrado en la relación de la persona con sí mismo y sus significantes con el objeto. Objeto, hablamos de todo lo que está por fuera de ese ser humano. También se centra en la búsqueda de la causa inconsciente de la conducta, es decir, todos hoy en el momento presente tenemos una forma de comportarnos o de actuar o de responder frente a los estímulos, pero esta no viene de manera simplemente o no se desarrolla en el momento presente, sino que está aunada a un proceso intrapsíquico o inconsciente desde nuestros primeros años de desarrollo. Eh, Ana Freud, pues la hija de Sigmund Freud, vivió desde 1895 a 1982. Ella prácticamente siguió todos los lineamientos de pensamiento de su padre. Sin embargo, ella eligió y se dedicó a ser psicoanalista de niños, porque a ella le llamaba mucho la atención la psicología o la dinámica, la dinámica mental más allá del funcionamiento de la estructura. Entonces, cómo esta dinámica mental influía en la relación de esa persona con los otros, con el medio, y cómo esa relación incluía también esos mecanismos de defensa que cuando abordamos el psicoanálisis es importante en qué mecanismo de defensa nos hemos generado como un conflicto para poder trabajarlo desde ahí. Ella nos habla para trabajar en la terapia con técnicas, métodos socráticos que llevan, digamos, al paciente hacia la reflexión filosófica de la vida, del sí mismo, y también técnicas del dibujo. Porque como les explicaba, el dibujo, por más de que tú quieras engañar o que tú quieras mostrar algo distinto, allí es donde realmente se plasma lo inconsciente, se plasma lo más recóndito de tu mente, tus deseos, tus pulsiones, tus represiones. Entonces, el dibujo es una técnica fabulosa que nos ayuda y que le ayuda a la persona a darse cuenta o a reconocer esas relaciones, esos significantes que tiene de sí mismo y de los objetos o esas relaciones objetales, ¿no? Con la madre, con el padre. Eh, lo que quiero que ustedes se lleven hoy, importantísimo, es que los enfoques de psicología tratan de dar una mirada y unas técnicas sobre el pensamiento, la emoción y la conducta del ser humano. Todos tratamos de coayudar a ese ser humano, de dar una explicación, el por qué y el para qué de sus pensamientos, de sus emociones y de sus conductas. Otras técnicas que emplea el psicoanálisis y que son fundamentales y que Ana Freud también, digamos, profesa de una manera profunda, es la palabra. En el psicoanálisis se emplea la asociación libre, que es la capacidad, digamos, que tiene cada individuo de asociar sus propias experiencias con sus emociones y llegar a nuevas asociaciones de manera libre y fluida. Si esa nueva asociación libre a la que ese sujeto llega se acomoda para alivianar o para gestionar ese malestar intrapsíquico, pues digamos que es el resultado de su propio trabajo, de su propia asociación. Así que la palabra será la herramienta para la curación. Ese vínculo terapéutico se va desarrollando sesión a sesión, lo cual en los trastornos fronterizos o borderline o limítrofes tiene mayor relevancia que la regresión al pasado. Como les decía, cada terapeuta, cada profesional de la salud mental deberá identificar qué técnica va generando un efecto adecuado y saludable en ese paciente. En caso contrario, cambiarla, modificarla, implementando de manera creativa los recursos que tenga a su alrededor y también en la identificación de las habilidades de esa otra persona. Como te digo, si la persona es un comerciante, pues tú tendrás que usar un dialecto comunicativo que les permita, digamos, hacer uso de esos conocimientos de esa persona para aplicarlos también en la terapia como tal. Recuerden que los trastornos de personalidad son los que más prolongado en el tiempo tienen para un tratamiento y que las mejoras pueden ser muy pequeñas. Sin embargo, en la medida que el paciente sea adherente, puede tener una mejoría significativa. El mecanismo de defensa esencial de los trastornos de personalidad es la excisión. Este es un fenómeno que Freud demostró o explicó para dar cuenta de cómo dentro del yo coexistían como dos actitudes
frente a la realidad exterior. Entonces eso lo que va a generar es como una tensión psíquica cada vez que esa realidad pues no le genera la satisfacción de su deseo, como que va en contrario de lo que él piensa. Entonces esa excisión no le permite a la persona autorregularse o tomar unas decisiones más adecuadas o, digamos, integrarse de una manera más sana a la sociedad. Otras técnicas, como les decía, no hay una técnica específica para el trastorno de la personalidad. Sin embargo, Kermer desarrolló una entrevista estructural que permite o que se centra en la identificación de los síntomas, los conflictos, las dificultades del paciente y los modos particulares de relacionarse con el entrevistador en el aquí y en el ahora. Es decir, tiene muy en cuenta todos estos síntomas, conflictos y dificultades, pero también implica esa mirada, esa interacción con el entrevistador en ese momento presente. El objetivo de esta entrevista es establecer el grado de integración de la identidad, del sí mismo y de las relaciones objetales. Recuerden que las personas con el trastorno con un trastorno de este tipo, de esta índole, no lograron construir un yo adecuado, un sí mismo fuerte y saludable, entonces hay una desintegración de sí mismo. Por eso lo que buscamos es establecer cuál es el grado y en qué aspectos esa relación consigo mismo está fallando o fue fragmentada o fracturada que generó un trastorno de personalidad. Aquí se usan las técnicas como la clarificación, que es la exploración de la información que el paciente ha proporcionado, desde el material consciente e inconsciente. La confrontación es como poder decirle al paciente o confrontarlo con la información que ha brindado a lo largo de su discurso o a lo largo de las sesiones terapéuticas. La interpretación es establecer esos lazos entre lo que está siendo consciente para el paciente y lo que viene desde un fondo inconsciente. Ana Freud nos deja una frase poderosísima que va para los profesionales de la salud, que nos invita a comprender que si bien un sujeto, una persona, un paciente, un individuo, un ser humano, no tuvo las condiciones necesarias en su infancia y adolescencia para desarrollar una estructura de personalidad adecuada y una salud mental adecuada, puede tener la posibilidad de sobrevivir a esas situaciones y empezar a trabajar sobre sí mismo para obtener un mejor resultado. Así que las mentes creativas son conocidas por ser capaces de sobrevivir a cualquier clase de mal entrenamiento, una mala crianza, un mal acompañamiento, una instauración de creencias, como les decimos ahora, las creencias limitantes, los introyectos que generaron tanto malestar y dolor en ese sujeto. Sin embargo, por medio del proceso terapéutico, esa mente puede desarrollar una creatividad distinta y empezar a significar de una manera diferente aquello que les sucedió. Recuerden que nosotros no somos lo que nos hicieron, sino que somos lo que elegimos hacer con todo lo que nos ha sucedido antes y hoy en el presente. Otras técnicas que usa el psicoanálisis es el análisis de sueños. Freud, digamos, proponía que dentro del tiempo del sueño se logra resolver esos conflictos intrapsíquicos. Es decir, hoy, por ejemplo, tienes una pelea en el tráfico y tienes una pelea con algún otro conductor o alguna situación. Eso te genera malestar, pero simplemente lo reprimes. Una propuesta de Freud, una consigna es que durante el sueño se manifiesta ese malestar intrapsíquico y se logra resolver de manera inconsciente. Así que el análisis de sueños es una técnica analítica clásica donde el terapeuta guía al paciente para que recuerde sus sueños a fin de luego analizarlos. Allí ya empezaría a realizar una asociación libre de aquello que él relaciona como parte de su contenido onírico o sus sueños y con la realidad de su momento presente. Esta técnica la aplicamos, le damos la consigna al paciente de que debe dormir con un diario y un lapicerito al lado y que si a la hora que se levanta a la 1, a las 2 de la mañana o a las 6 de la mañana, de acuerdo a su ciclo de sueño,
y pueda escribir todo lo que recuerde, todo lo que venga allí en ese primer momento. Y poder trabajar y abordar esa temática de los sueños en la terapia ayuda también mucho. La transferencia es la forma en cómo los pacientes se comportan de una manera demasiado emocional y poco realista hacia su terapeuta. En el psicoanálisis se analiza esa transferencia dado que el paciente reconoce o se proyecta en ese terapeuta y una palabra, una conducta o una frase puede remover esa relación de conflicto que tuvo esa persona en su infancia y traer, digamos, o relacionar esa persona con el terapeuta. La sugestión consiste en la capacidad terapéutica de convencer al paciente a través de elementos afectivos, el super yo. Esos elementos del super yo son los del deber ser, los que seguimos, las normas, las reglas para poder instaurarnos como en una sociedad. Aquí está, la sugestión es como la base de la hipnosis y esto ayuda un montón porque de muchas maneras esta técnica de la sugestión entra directamente al inconsciente, paso a paso va llevando a la persona para que pueda entrar al inconsciente y esto logra cambiar de una manera más profunda un pensamiento o una idea que ha sido generadora de malestar. Abrasión o catarsis. La catarsis implica la descarga emocional y corresponde al recuerdo más o menos explosivo de una situación. Entonces, allí en ese momento se le pide al paciente que sobre su historia de vida traiga una situación que haya sido muy emocional o que haya sido pues explosiva para sí mismo y que pueda desahogarse o generar esa catarsis a partir de esa situación que reprimió. Esta frase de Freud también me parece, me encanta porque todas las que les he mostrado es la posibilidad al cambio. El cambio que está intrínseco en nosotros. Nadie cambia porque otros le pidan, cambia porque siente la necesidad de mejorar ese malestar psíquico, emocional o en la conducta que le está generando su propia forma de ser, de pensar y de comportarse. Así que Freud nos dice, nuestros complejos son la fuente de nuestra debilidad, pero con frecuencia son también la fuente de nuestra fuerza. Es decir, todas esas situaciones traumáticas, complejas, difíciles o de crisis pueden ser nuestra debilidad. Pero si tú hoy asumes con amor y con mucha responsabilidad tu propia vida, si necesitas ir a terapia, si necesitas integrarte a un tratamiento multidisciplinario, puedes convertir esas debilidades en tu fuerza y empezar a reconocer que todos los seres humanos tenemos una historia distinta, todos tenemos luchas distintas, complejos, situaciones o debilidades. Sin embargo, cuando nos empezamos a dar una mirada, nos empezamos a conocer, empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, empezamos a llevar todas las teorías que hemos visto desde que estamos en primaria, las empezamos a aplicar con nuestras experiencias, te vas a dar cuenta que puede ser la versión que tú has soñado ser o ser la versión que tú soñaste ser cuando estabas pequeño y hoy a la edad que tienes, con el nivel de conciencia que tienes, con la información que recibes hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar desde tu debilidad o vas a empezar a trabajar sobre ti mismo para darte cuenta que en la medida que trabajas en ti te reconoces y puedes ser el foco, la luz, la ayuda adecuada y asertiva para otros seres humanos? Así que, ¿qué se logra con la psicoterapia? Reducir la angustia, el malestar, reducir o ayudar a regular las emociones, ayudamos al paciente a entender que sus problemas son internos, no causados por otras personas o situaciones. Limitar una conducta de mala adaptación y socialmente indeseable, le ayudamos a comprender que esa conducta no es aceptada por la sociedad y cómo logra transformarla o poner sus propios límites. Ayuda a modificar los rasgos de la personalidad que están generando problemas. Ayuda a modificarlos. A veces se logran cambios extremos, a veces solamente ciertas modificaciones, pero esas ciertas modificaciones permiten una adecuada funcionalidad de ese sujeto con su entorno. Una mayor funcionalidad y bienestar para el individuo y para el entorno, una mejoría en su calidad de vida y sus relaciones con el entorno. También por medio de la psicoterapia promovemos nuevos proyectos de vida que fomenten los factores de autocuidado, las psicoeducaciones sobre el diagnóstico, la adherencia a los tratamientos, las expectativas con la enfermedad y por supuesto la activación de las redes de apoyo. Nosotros somos seres sociales, o sea, eso no lo podemos negar.
y como seres sociales siempre vamos a necesitar o a recurrir a la ayuda de un otro. Así que es importante reconocer cuáles son nuestras redes de apoyo, si no están en la familia, en los vecinos, en la comunidad, redes de apoyo de índole religioso, espiritual, pero reconocer cuáles son tus redes de apoyo para poder contar con esas personas o con esa red en el momento en que estés atravesando una situación de crisis o compleja. Mis recomendaciones para las personas, médicos y estudiantes de psicología que están prestos o que están atendiendo pacientes con trastornos de personalidad, quiero recomendarles esto. Siempre sea usted, siempre reconozca que al frente suyo tiene un ser humano. Sépase todas las teorías y todas las técnicas, pero dele lugar a esa persona que está atravesando una situación de dolor, de crisis, de trauma. Recuerde que el profesional de la salud es usted. No se tome nada personalmente. Usted es un medio de ayuda para el dolor o la situación compleja de ese ser humano. Genere empatía, genere bondad, genere confianza, que muchas veces eso ayuda o ayuda más terapéuticamente a ese ser humano que todas las teorías del mundo. Muchas de estas personas con estos trastornos han sido personas abusadas, transgredidas, maltratadas, y su conciencia de realidad es muy distinta a la tuya o a lo que tú comprendes como una realidad. Así que te invito a que te conectes con tu corazón todo el tiempo antes de entrar con una persona, a escucharla de manera atenta, a mirar a sus ojos. Eso le da un lugar de importancia y de confianza. Recuerda que puede que solamente ese contacto contigo en los 15 minutos, 30 minutos en la EPS que nos dan o en la hora que puedas tomarte de psicoterapia o de atención, puede ser esa luz que necesita ese ser humano para transformar su vida y obtener la oportunidad de vivir desde un lugar o unas perspectivas diferentes. Así que mis recomendaciones es que no existe un método único de evaluación ni entrevistas estructuradas como llenar del 1 al 20 para saber o dar cuenta de la enfermedad mental o el trastorno de personalidad de cada individuo. Pero sí hay una serie de recomendaciones que este autor nos recomienda, que es Kerben, y nos expone para poder realizar un diagnóstico certero. Recuerden que el diagnóstico debe ser sí o sí diagnosticado, valga la redundancia, por un profesional de la salud mental, en este caso es el psiquiatra. Primero, siempre va a ser importante que puedas establecer un buen clima durante la entrevista con ese paciente, con esa persona, comprender que la realidad de esa persona está mediada no solamente por la enfermedad, sino por los problemas psicosociales, económicos, familiares y, digamos, la frustración que puede tener frente a la no atención adecuada del servicio de salud, a la frustración de temas políticos, y eso todo lo carga a ese ser humano. Entonces es importante un clima adecuado durante la entrevista, hacer uso de la observación de la conducta de ese individuo, es decir, esa conducta y esa comunicación verbal y no verbal, y siempre debemos respetar los ritmos de cada persona y la necesidad de hablar o de establecer silencio. El silencio también es terapéutico, aunque para el terapeuta puede generar o puede llegar a generar incomodidad. El silencio terapéutico es un espacio que le estamos dando a esa persona que se piense un poco sobre eso que estamos preguntando o sobre esas mismas ideas que llegan a su mente en ese momento presente. Prestar atención a las reacciones del mismo nos aporta información, y para ello se valora tanto la comunicación verbal como la no verbal. Comenzar con preguntas abiertas es esencial, dejando expresar al paciente sus síntomas, su malestar, su motivación para el tratamiento, sentimientos y pensamientos. Recuerde que para abordar un paciente con problemáticas mentales, trastornos mentales, afectivos o de personalidad, debemos capacitarnos, porque estas personas no tienen un juicio de realidad a veces adecuado, lo que desarrolla psicosis o estados de manías, donde presentan la sensopercepción alterada o las llamadas alucinaciones o los delirios, las creencias pues erróneas.
y sus reacciones o sus respuestas pueden ser de tono agresivo hacia el personal de la salud. Así que los invito a que indaguen cómo atender un paciente de salud mental, de trastorno de personalidad, pues para generar factores de bioseguridad para nosotros mismos. Bueno, siempre es importante realizar un examen mental exhaustivo. La conciencia de la enfermedad, es decir, la persona sabe que tiene un trastorno de personalidad, en algún momento lo habían diagnosticado, qué pasó con ese diagnóstico en ese momento, fue adherente al tratamiento de la enfermedad. ¿Qué significa? ¿Cómo se llama su enfermedad? ¿Qué trastorno tiene? ¿Cuáles son los síntomas de ese trastorno? Eso y lo indagamos en la conciencia de enfermedad. El juicio de realidad, el de aquí y el ahora. El juicio de realidad nos muestra si la persona está conectada con su propia realidad, con una realidad que es aceptada y válida para todos como sociedad o como seres humanos. La modulación de su afecto, si este afecto es resonante a lo que está modulando, lo que está expresando. En los trastornos de personalidad, precisamente en los sociopáticos o en los psicópatas, se ha evidenciado que este tipo de personas no desarrollan su parte prefrontal, lo que no permite como una toma de conciencia adecuada sobre sus propias acciones y conductas. Por eso es importante que al indagar la modulación del afecto, estamos mirando y analizando si ese afecto es resonante con el hecho o con la acción cometida o con la conducta realizada o por realizar. El tipo de pensamiento que está teniendo esta persona, su capacidad de introspección, su capacidad de prospección, importantísimo la ideación suicida o la ideación homicida. ¿Por qué? Porque muchas personas que padecen trastornos de personalidad por su pobre control de impulsos, por su baja tolerancia a la frustración, por su, digamos, relaciones distorsionadas o relaciones fragmentadas, desarrollan episodios depresivos y cometen intentos suicidas, digamos porque sus rasgos de personalidad con tendencia a la manipulación o a la impulsividad no median sobre entre el pensamiento y la conducta. Así que sí es importante siempre indagar ideación suicida u homicida. Recuerden que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo y algunos de estos suicidios implican también quitarle la vida a los hijos, a la pareja. Entonces sí es fundamental que en el servicio de salud se pueda determinar si se está haciendo un análisis orgánico, pero también del plano mental y qué podemos o qué hallazgos podemos hacer. ¿Para qué? Pues para que la persona tenga una atención integral, adecuada y poder prevenir situaciones complejas y dolorosas y que también la persona y su sistema pueda tener una atención adecuada y oportuna. Hasta aquí ha llegado la presentación. Espero que hayan podido resolver sus dudas, que toda esta información haya sido valiosa para ti, que nunca te canses de recibir conocimiento, porque el conocimiento es lo que genera ideas, perspectivas distintas para no solamente comprender nuestra realidad, sino comprender la realidad de los otros. Los invito a tener más empatía, más bondad, primero contigo mismo, no te des tan duro. Recuerda que como seres humanos nos podemos cometer errores, aprender de los errores, no te quedes en el pasado, suelta lo que ya no es, lo que ya no puedes cambiar, enfócate en ti, trabaja en ti, sé tu prioridad para que después puedas ayudar a otras personas. Comprende que solamente venimos una vez a esta historia, vivimos todos los días y nos vamos una vez y no sabemos cuándo, ni siquiera nuestros pacientes terminales saben específicamente la hora o el día en que puedan dejar este plano de existencia. Así que te quiero dar unas gracias infinitas por estar presente, por estar aquí. Gracias por tu existencia, por tu entrega, por tu amor, por elegir tan magnífica responsabilidad de adquirir un conocimiento consciente que puedes llevar a tu vida, a la vida de tus seres queridos, de tus familiares y por supuesto a la vida de los demás seres humanos que se contacten o se conecten contigo en cualquier etapa de tu vida. Así que muchas gracias por la carrera que escogiste, por esa vocación de servicio y espero que toda esta información sea súper valiosa para ti. Doctora, muchas gracias. Gracias por tan excelente presentación y gracias por tener la oportunidad
poder comprender desde este lado qué es lo que hacen allá, porque definitivamente es supremamente importante reconocer el trabajo que se realiza desde psicología para las personas que nos estamos formando con interés en psiquiatría y para las personas que se encuentran acá en psicología, que tuvieron la oportunidad de ver qué es lo que se hace en psiquiatría. Este es uno de esos primeros esbozos para poder generar verdaderos trabajos concomitados y que, bueno, en el futuro se desarrolle un mejor eh, ejercicio de la salud mental. Entonces, eso es todo por hoy. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, esperamos que no sea la última vez, Doc. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Muchas gracias a todos, a Alan, Melanie, Jen, gracias por estar presentes. Recuerden que esta es nuestra gran oportunidad, vivimos en el presente, así que aprovecha al máximo tu instante a instante, crea la realidad que tú quieres, sé el creador de tu vida y pues ánimo y que continúen con todo este deseo de ser su mejor versión.